Quiero hacer algún comentario respecto, parece que acá estamos como definiendo todo de cero y es así. Y no es que la matemática haya nacido así, ¿no? Hace muchos años la gente ya sabía contar, sumar, pero después vinieron unos matemáticos obsesivos, los lógicos, y empezaron a decir, pero ¿cómo puede ser? ¿Cómo tenemos que definir esto? ¿Cómo están definidos? Y entonces empezaron a armar toda esta estructura que es el álgebra de los números. Ustedes saben sumar y a lo mejor se esperaban que acá iban a sumar, multiplicar rápido. Algunos piensan que los doctores o licenciados en matemática lo que saben es hacer cuentas rápido, pero lo que sabemos hacer son razonamientos. Durante el fin de semana me leí un cómic que se llama Logic Comics. Está en castellano, no se preocupe. Que habla de las peripecias de don Bertrand Russell, que yo les nombré la conjetura de Russell, para tratar de definir los conjuntos y la base de la lógica y demás. Lo voy a poner en el aula virtual por si lo quieren leer, es un PDF, es divertido y es profundo a la vez, para, si tienen ganas, es una invitación. Ahí trataba de definir los conjuntos, ¿no? En un momento nosotros dijimos acá los conjuntos y no nos dimos ni cuenta de los problemas que tuvieron al momento de hacer la teoría de conjuntos. Porque en un momento dijeron, bueno, los conjuntos son, un conjunto es digamos, una bolsa que tiene elementos que comparten una propiedad. Y ya eso sonaste, si comparten una propiedad, ¿y qué es una propiedad? Entonces puedo hablar del conjunto de todos los conjuntos que se contienen a sí mismos, aunque no sé, y ahí ya cuando es autorreferencial las cosas fallan. Todo eso está muy divertido en el Logic Comics, es para leer lento, ¿no? Es como que podés avanzar, pero bueno, divertirse y uno entiende la mitad, no importa, se entretiene. Entonces lo que vamos a hacer hoy es definir los números naturales. Hasta ahora tenemos los reales, que es un cuerpo ordenado, con esas propiedades de compatibilidad de la suma y de la multiplicación. Luego voy a definir los naturales, y no vamos a... Claro, por ahí uno dice, pero ¿por qué hace esto así? Bueno, acá hubo un montón de gente que estuvo devanando los sesos tratando de ver cómo hago para definirlos con lo mínimo posible. Si yo ya sé que los naturales son 1, 2, 3, 4, pero si uno dice 1, 2, 3, 4 y así seguís, ¿qué quiere decir así seguís? Entonces, todo eso está puesto rigurosamente. Empecemos. Entonces, vamos a hablar una definición que es un conjunto inductivo. Es muy simple la definición. Un conjunto es inductivo si cumple esas dos propiedades. Vamos a llamarla I1. A es inductivo. Lo escribo para hacer tiempo a entender. 1 pertenece a A. Esa es la primera condición. Son dos condiciones. La primera es bien fácil. El 1, el neutro de la multiplicación, tiene que pertenecer. Y la segunda es que para cada x en A se cumple que x más 1 está en A. Vamos a escribirlo en simbolitos acá. X en A implica que x más 1 está en A. Eso es toda la definición del conjunto inductivo. ¿Qué quiere decir? Si encontraste un elemento de A, le sumás 1, ese elemento también tiene que estar en A. Bien, ejemplos. Pregunta, ¿es ese conjunto, el 1, 2, 3, un conjunto inductivo? ¿Cumple la primera propiedad? ¿El 1 está en A? Sí. Ahora, ¿es cierto que cada vez que yo tengo un x en A, el x más 1 está en A? Si miro el 1, el 2 está en A. Si miro el 2, el 3 está en A. Pero si miro el 3, el 4 no está en A. Por lo tanto, no es inductivo, porque no cumple la I2. Vamos a ir escribiéndolo. ¿Cómo? Bueno, acá la pregunta ¿es A? ¿Es A igual a 1, 2, 3, un conjunto inductivo? Esa es la pregunta. Bueno, estamos hablando de subconjuntos de los reales. La pregunta es, este conjunto, el 1, 2, 3 es mi conjunto ahora.
La pregunta es, ¿este conjunto, el 1, 2, 3, es inductivo? El universo son los reales. Entonces, el 1 está, pero el siguiente, ese número más 1 lo vamos a llamar el siguiente, el 3 no está. Entonces, no porque cumple y 1, porque 1 pertenece a... Esperen que voy a cambiar esto a... No cumple y 1, y 2, porque 3 pertenece a A, pero 3 más 1 no pertenece a A. Vamos a otro ejemplo. El conjunto de todos los reales es inductivo. Pregunta, ¿el 1 pertenece a los reales? Sí. Si tengo un X real y le sumo 1, ¿me sigue dando un número real? Sí. Fin. Entonces sí, verificar las dos propiedades. El intervalo menos 5 infinito. Los números reales mayores o iguales que menos 5. ¿Es inductivo? Pregunto de nuevo. ¿El 1 pertenece al conjunto? Sí. Si tomo un X mayor o igual que 5, o sea, un número de ese conjunto, mayor o igual que 5, y le sumo, que menos 5, perdón, menos 5, y le sumo 1, ¿sigue siendo mayor, ese X más 1 es mayor o igual que menos 5? Sí, vamos a escribirlo para que nos quede claro. Entonces, sí, 1, vamos a poner así, se cumple y 1 porque 1 pertenece al conjunto. Vamos a llamarlo A. Ahí. ¿Por qué sé que 1 pertenece a A? ¿Cuál es la definición del conjunto? Es esta de acá. Y acá puedo poner, pues, 1 mayor o igual que menos 5. Ahora, ¿por qué se cumple y 2? Vamos a ver. Y 2. Veamos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que tomar un X en el conjunto, sea X en el conjunto A. Entonces, por definición, X es mayor o igual que menos 5. Y tengo que pensar si el X más 1 está en el conjunto. Y X más 1 es mayor o igual que X, que es mayor o igual que menos 5, entonces X más 1 pertenece al conjunto A. O sea, empecé con un X en A y llegué a la conclusión de que X más 1 también está en A. Por lo tanto, se cumple y 2. Y entonces, sí. ¿Está bien? Era para tratar de entender lo que quiere decir esta definición. El conjunto, ahora el intervalo 3, infinito. ¿Es inductivo? No, este es fácil. ¿Por qué? No. 1 no pertenece a A. Sí. Siguiente. ¿El conjunto de todos los enteros es inductivo? Sí, el 1 pertenece. Todavía no definimos los enteros, pero lo usamos para entender el concepto. ¿El conjunto de los enteros pares es inductivo? ¿Por qué? Porque el 1 no pertenece a A. Me faltó el de los impares acá. ¿Dónde está? Bueno, el de los impares, le pregunto, no está escrito ahí. ¿Es inductivo? El 1 pertenece. Ah, pero si tomo un impar y le sumo, me da par. Está bien. Este conjunto, el intervalo que empieza en 1, ¿es inductivo? Sí, ¿no? Acá hay un corchete. Ese corchete me dice que el 1 pertenece. Esa es la primera condición. Y después la otra parte, la condición 2, hay que hacer igual que con el intervalo menos 5 infinito. Si el X está, el X más 1 está. ¿Se entiende? Sí.
Este intervalo, el 1 infinito con el 1 paréntesis, no, porque son mayores que 1. El 1 no es mayor que 1. No. El intervalo 1, 8, ¿por qué no? Claro, el 8 está, pero 8 más 1 no está. ¿Vamos bien? No lo escribo todo porque sería muy aburrido. ¿Y este? ¿Tampoco? ¿Por qué? Claro, el 7 está y el 7 más 1 no. A ver este, vamos a ver, acá hay puntos suspensivos, entonces yo les explico lo que quise decir con esos puntos suspensivos. Está el 1, el 1,5, el 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5. ¿Qué significan los puntos suspensivos de acá? 5, 5,5, 6, 6,5. ¿Este conjunto es inductivo? Sí, ¿no es cierto? Porque el 1 está, y si tomo un número cualquiera, o es un entero más un medio, se le sumo y sigue siendo. Este es parecido, pero fíjense, es el 1, 1,5, 2, 2,5, 3, y ahora 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ese es inductivo? ¿Por qué? Claro, porque está el 2,5 y si le sumo 1 no está. Bien. ¿Ya se aburrieron? Este ya lo vimos. Está bien, eso de copiar y pegar me quedo. Bien. Ya tenemos la definición de inductivo que la copié acá. Ahora vamos a la definición de números naturales. Los naturales son los números que pertenecen a todos los conjuntos inductivos que se les ocurra. A todos tienen que pertenecer. Entonces, bien dicho, es un número real X, es natural, si solo si pertenece a todo su conjunto inductivo de R, o a todo el conjunto inductivo. Parece muy difícil, pero no, vamos a ir masticando un poquito esta definición. ¿Qué más dice acá? Entonces lo vamos a denotar como con la letrita N esa con doble rayita, el conjunto de los números naturales. Entonces fíjense, si leo la definición que está en el bloque de arriba, dice, un número X se llama natural si solo si pertenece a todo su conjunto inductivo de R. Entonces, escrito en símbolos, es esto que se ve acá, son los números reales, tal que X pertenece a Y para todo conjunto inductivo Y. Entonces, si pertenece, voy a decir, un número X, si pertenece a todos los subconjuntos inductivos Y, pertenece a la unión o la intersección de los conjuntos inductivos. Intersección, tiene que estar en todos, no en algunos, o en algunos. Tiene que estar en todos. Por eso acá dice que N es la intersección de todos los conjuntos inductivos. Nosotros sabíamos escribir A, intersección B, intersección C, y como es asociativa podíamos llegar hasta Z, y ya me quedé sin letras. Ahí puedo hacer intersecciones de muchos, pero puedo hacer intersecciones de muchos más. Esta definición es lo mismo que decir esto que tengo acá a la derecha. Ese símbolo de intersección dice, voy a hacer la intersección de todos los conjuntos inductivos. Entonces digo, voy a hacer la intersección de todos los Y que cumplan esto de acá abajo. Si se asustan con esa notación, no se preocupen. Lo único que quiere decir es lo mismo que está acá. Entonces, vamos a escribirlo acá de otra manera. Voy a decir X pertenece a los naturales, si solo si X pertenece a Y. Me salió una letra rara, no me sale esa que sé. Barracal Y para todo Y inductivo. ¿Cuántos conjuntos inductivos les parece que hay? Claro, hace un ratito dimos 8 ejemplos, más o menos, algunos no eran, otros sí, pero hay infinito, uno puede empezar a inventar y seguro que cada uno puede inventar uno diferente. Entonces esta intersección es una cosa medio salvaje,
Pero lo importante es entender es que un número es natural si está en todos los conjuntos inductivos que se les ocurre. Ahora nos preguntamos, y ya está respondido ahí porque dice teorema, los naturales es un conjunto inductivo. Entonces vamos a demostrar eso. Entonces vamos a ver si se cumple la I1. ¿Es cierto que 1 pertenece a los naturales? Bueno, sí, porque lo dice el teorema, pero lo vamos a demostrar. Vamos a poner acá dem. Sí, ¿por qué? Porque 1 pertenece ahí para todo I inductivo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Porque ¿qué quería decir inductivo? Que 1 está en el conjunto. Entonces, como 1 pertenece ahí para todo I inductivo, pertenece a los naturales. Ahora tengo que demostrar la parte 2. Esto se cumple I1. La I2 sería que si tengo un X en el conjunto de los naturales, X más 1 está en los naturales. Entonces dije así. Vamos a poner acá, veamos que vale la hipótesis I2, el axioma o la parte de la definición. Entonces tengo que decir así, sea X un elemento del conjunto este de los naturales. Tengo que demostrar que X más 1 también está en los naturales. ¿Pero qué quiere decir que X está en los naturales? Quiere decir que X pertenece a I, voy a hacer la I normal porque la otra no me sale bien, para todo I inductivo. ¿Sí? Vamos a esperar acá un poquito. No me entra el luego, voy a poner una flechita. Si X es natural, entonces pertenece a I para todo inductivo. Como I es para todo inductivo, ¿qué pasa con X más 1? Como los I son inductivos, X más 1 también pertenece a I para todo inductivo. Pertenece a I para todo I inductivo. Y si X más 1 pertenece a I para todo inductivo, qué rico es la comida. X más 1 pertenece a los naturales, porque pertenece ahí para todo I inductivo. ¿Está bien? Entonces, de nuevo, tengo un X en los naturales, quiere decir que están todos los I que se te ocurren. Pregunta, ¿es cierto que X más 1 están todos los I inductivos? Bueno, dame un I inductivo. X está ahí, X más 1 también por esta definición, y entonces X más 1 está en el I inductivo. Y como ese I inductivo era cualquiera, vale para todos. Estoy como desglosando eso que escribí en una sola oración, se puede hacer un poquito más largo. Buenísimo, entonces N es un conjunto inductivo. Fíjense una cosa, N es la intersección de todos los conjuntos inductivos. Informalmente vamos a decir que N es el conjunto inductivo más chico, porque es la intersección. Yo tenía un conjunto inductivo grande acá. Acá tengo un conjunto inductivo. Acá tengo otro conjunto inductivo. Acá tengo otro conjunto inductivo. Y la intersección de todos son infinitos, pero ese es un esquema chiquito. Ese es el conjunto de los números naturales, que también es inductivo. Entonces, este conjuntito que quedó acá es inductivo, y como es la intersección, está contenido en todos. Por eso digo que es el menor. No estoy midiendo el tamaño, estoy diciendo que está contenido. Por eso digo que es menor. Entonces, es como el conjunto inductivo que está contenido en todos los demás. Entonces, eso es lo que dice ese segundo teorema. Dice que si ese es un conjunto inductivo cualquiera, los naturales están contenidos en ese. ¿Eso se ve? ¿Cuál era la definición de los naturales? Esta de acá. Los números que están contenidos en todos los conjuntos inductivos.
que pertenecen a todos los conjuntos inductivos. Dije contenido para un número y era pertenece. Y quedó grabado. Bueno. Paredón. Bien. Entonces, fíjense, si yo tengo un número natural, ¿cuál es la definición? Es un número que pertenece a todos los conjuntos inductivos. Ahora viene Pepito y me dice, acá tenés un conjunto inductivo. ¿Es cierto que ese número natural está en el inductivo? Pero claro, si están todos. Por eso este teorema es tan obvio que confunde si uno lo quiere demostrar. Y ustedes demostraron, seguro en la práctica, que siempre que yo hago A intersección B, está contenido en A, está contenido en B. La intersección siempre está contenido en los conjuntos que hicieron esa intersección. Por eso, los naturales están contenidos en toda la familia de conjuntos que intersecté para obtenerlos. Bien. Y ahora viene un teorema que no vamos a demostrar. Respiren, aliviados. Todo el mundo, a ver. Bien. Este teorema dice lo siguiente. Lo vamos a demostrar esta tarde, así que empiecen a transpirar. Con solo esa definición de inductivo, de N es, lo único que sabemos es que es el conjunto inductivo contenido en todos los otros, la intersección, el más chico de todos. Entonces, dice lo siguiente, 1 es el mínimo. ¿Qué quiere decir mínimo? Quiere decir dos cosas el mínimo de un conjunto. Que 1 pertenece al conjunto y que 1 es menor o igual que X para todo X en el conjunto. Eso quiere decir que es el mínimo, que está en el conjunto y que es menor o igual que todos. Buenísimo. El 1 ya sabíamos que estaba y ahora sabemos que es menor o igual que todos. Por ejemplo, el 0 no está, el 0,5 tampoco y demás. Después dice lo siguiente, la segunda parte. Dice que si tengo un M en el conjunto, tengo un M natural que no es 1, entonces le puedo restar 1 y sigue estando natural. Entonces, por ejemplo, el 1,5 no es un natural, porque si le resto 1, me da el 0,5, que ¿cómo sé que el 0,5 no es natural? Porque es menor que 1, y acabo de ver en el paso 1 que el 1 es el más chico. Por ahora todavía no sabemos, jueguen conmigo este juego, que no sabemos cuáles son los números naturales. Sabemos que el 1 está, y sabemos que si un número está el que sigue, y ahora ya sabemos que el 1 es el mínimo. Entonces digo, ¿el 1,5 está? No, porque si le resto 1, porque como es mayor que 1, según la parte 2, si le resto 1 debería estar. Entonces, si tomo un número natural distinto de 1, le resto 1 y sigue siendo un número natural. Entonces, si el 4 es natural, eso me dice que el 3 es natural, que el 2 es natural y que el 1 es natural. Voy de a 1. Bueno, el 1 ya lo sabía. Está matando la comida. Entonces, si tengo 4 pollos naturales, y la última propiedad, que va a ser la más difícil de demostrar, si ustedes las quieren ver a la demostración, pueden venir esta tarde, por el mismo precio les hago la demostración. O puedo hacer clic acá, ahí. Si llego a hacer clic ahí, me voy a la demostración y al final de las diapositivas también, o en el libro. Una cosa que me olvidé de decir, creo que en todas las clases me olvidé de decir, que en la primera diapositiva, acá, yo siempre pongo de dónde se puede leer lo que estamos haciendo. Y es recomendable que lo hagan, que lo lean. ¿Dónde estamos? Acá. Bien. Entonces, la última propiedad me dice lo siguiente. Si m es un número natural, n, intersección el intervalo n más 1, es vacío.
Buenísimo. Me está diciendo que si el 3 es un número natural, todos los números que están entre el 3 y el 4 no son naturales. Ah, ahora sí, estos son los naturales que conocemos. Está el 1, va a estar el 2 porque es m más 1, y entre el 1 y el 2 hay un montón de infinitos números, todos esos no son naturales. Está el 2 y el 3 y así. Eso es lo que dice este teorema. Entonces acá ya está, ya tenemos, estos sí son los naturales que conocíamos, pero definidos desde cosas bien, bien básicas. ¿Sí? Y son infinitos, porque si no yo tendría que haber dicho, bueno, espero que salven la vida de alguna persona. ¿Qué es eso? ¿Bomberos? Bomberos, ¿no? Se prendió fuego el horno desde acá abajo. Por eso había tanto olor a comida. Entonces, ahora ya está. Tenemos cada un natural. Si le sumo uno, tengo otro natural. Eso porque es inductivo. Ahora, por ser el menor de los inductivos, va a pasar esto. Como es el menor de los conjuntos inductivos, no va a tener un número menor que 1. Porque ¿para qué? Si la propiedad, lo primero que me exigía es que el 1 esté, y que si está el 1 está el 2, por esto, y si está el 2 está el 3, y si está el 3 está el 4. Entonces uno piensa, yo quiero encontrar el mínimo conjunto que cumpla estas dos, tiene que estar el 1, tiene que estar el 2, tiene que estar el 3, tiene que estar el 4, tiene que estar el 5, no me salvo de que estén todos. Pero bueno, la cosa formal de hacerlo es como lo hicimos en las diapositivas anteriores. Muy bien. Entonces ya vimos que n, el conjunto de los naturales es inductivo. Y vimos que si tomo un conjunto inductivo, los naturales están contenidos en el inductivo, ¿no es cierto? Eso es el ejemplito que hay acá. Siempre los naturales están contenidos en todos los que formaron esa intersección. Ahora, este último teorema dice, si ese es un subconjunto inductivo contenido en los naturales, entonces tiene que ser los naturales. No hay uno más chico. Si tomás un inductivo que está contenido adentro de los naturales, tiene que ser todo. ¿Ven por qué la inclusión tiene que incluir a los iguales? Porque si no estaríamos acá sin un desastre. Entonces, si ese... Voy a arrimarme un ratito. Ahora que pasó el ruido, cierra. Muy inteligente. Si ese es un subconjunto inductivo de R contenido en los naturales, entonces ese es igual a los naturales. Y la demostración de eso es muy sencilla. ¿Por qué? Porque sabemos que si ese es inductivo, vamos a escribirlo. Tenemos que demostrar que si tenemos un subconjunto inductivo de R, que además cumple contenido en N, entonces es igual a N. Entonces, demostración. Si S es inductivo, por el teorema, vamos a ponerle así, teorema 1, teorema 2. Por el teorema 2, se cumple que N está contenido en ese conjunto S. Y si además S contenido en N, porque es nuestra hipótesis del teorema, ¿qué quiere decir? N contenido en S y S contenido en N, resulta que son el mismo conjunto. ¿Eh? Igual, gracias. Eso era cierto lo que dije, pero no era lo que quería decir. Entonces está bueno. Cuando quiera probar, ahora lo que vamos a hacer es esto. Cuando quiera probar una propiedad que vale para todos los números naturales, lo que voy a probar es que esa propiedad se cumple en un conjunto inductivo. Entonces, si se cumple en un conjunto inductivo, se cumple para todos los naturales. Porque los naturales son un subconjunto de los inductivos. Entonces, es espectacular. Esto nos va a dar una herramienta de demostraciones. Entonces, lo que van a aprender, digamos, de toda esta definición, lo que ustedes van a tener que aprender es usar este principio de inducción, se llama inducción, para probar cosas, demostrar cosas. Y ahora lo vamos a usar en 2 o 3 ejemplos. ¿Sí?
Entonces ahí hay una última frase que dice: el teorema anterior, más conocido como principio de inducción, nos permitirá probar muchas veces que determinadas propiedades se satisfacen para todos los números naturales. Entonces yo quiero probar algo, y se usa muchísimo, en muchísimas ramas de la ciencia, no solo en el álgebra. Uno quiere probar, tiene una sucesión, vamos a ver en cálculo lo que son las sucesiones, son como secuencias de números. Quiere probar algo, usa la inducción. Ah, bueno, si lo probé para n, o tengo una propiedad para cosas de tamaño, por ejemplo, en álgebra lineal, donde aparecen las matrices, que son como rectángulos de números de n por n, entonces yo quiero probar una propiedad para matrices de n por n de cualquier tamaño, digo, bueno, la pruebo para matrices de tamaño 1. Y después digo que si se cumple para matrices de tamaño n, se va a cumplir para tamaño n más 1. Y ahí trabajo un poquito. Ahora vamos a ver ejemplos. Con eso probé que vale para todos los tamaños posibles. Por ejemplo, vamos a demostrar ahora que si tomo dos números naturales, la suma es un número natural. La definición de natural es la que vimos recién, no es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esa no, la de recién, el conjunto, intersección de todos los inductivos. Me dio calor de nuevo. No rompa el aire, porque si no, que se recarga. Bien. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a tomar un m, un número natural. Quiero demostrar que n más m es natural para todo m. Dejo uno fijo. Este es el razonamiento. Yo quiero demostrar que si tomo un m cualquiera y un n cualquiera, la suma es un número natural. Entonces, elegimos un m. Lo voy a poner en rojo porque es el fijo. Y ahora voy a demostrar que para ese m le puedo sumar cualquier n y me da natural. Entonces, lo que voy a hacer es definir como S sub m, ese m está fijo, ¿no? Por eso lo puse en rojo. Son todos los números naturales, tales que n más m es un natural. Yo quiero probar que este conjunto, quiero probar que son todos los naturales. Porque quiero probar que cualquier natural se lo sumo a m y me da natural. ¿Me siguen? Quiero probar que, dado m, el m está fijo, n más m es un natural para todo n natural. Entonces, lo que voy a hacer es probar que este conjunto S sub m es inductivo. Si pruebo que es inductivo, quiere decir que tiene a todos los naturales. Por lo tanto, todos los naturales, cuando se los sume a m, me da natural. ¿Está? Quedó un poquito enredada. Vamos a hacer una cosa. Voy a tomar asistencia, así hace una pausa, y después volvemos sobre esto. Entonces, vamos de nuevo. Queremos demostrar que si m y n son dos números naturales, la suma es un número natural. Entonces vamos a empezar con un m, y vamos a demostrar, lo vamos a hacer de esta manera, por inducción, que dado ese m, n más m es natural para todo n natural. Entonces voy a definir este S sub m como el conjunto de todos los números naturales, tales que n más m es natural. Entonces, primera observación. S sub m está contenido en los naturales. Podría ser vacío, pero por ahora sé que está contenido en los naturales. ¿Por qué? Porque la definición dice, son los números naturales que cumplen alguna condición más. Por eso está contenido en los naturales. Segundo punto. El 1 pertenece a los naturales. Ah, perdón, a los naturales sí. ¿Pertenece a ese m? Bueno, el 1 pertenece a ese m, sí, solo si el 1 más m pertenece a los naturales. Esa es la definición del conjunto SM. Ah, no voy a hacer el m rojo todas las veces porque si no me voy a distraer. Esa es la definición. ¿Qué quiere decir que el 1 está en ese m? Que pertenece acá. Que si pongo 1, cumple estas dos cosas. ¿El 1 es natural? Sí. 1 más m pertenece a los naturales. ¿Y por qué?
Claro, porque M pertenece a los naturales es un conjunto inductivo, por lo tanto M más 1 pertenece a los naturales. ¿Está? Cumple esta. Los naturales cumplen esta. Entonces, M pertenece a los naturales, M más 1 también. Entonces, lo voy a escribir bien a eso. Como M pertenece a los naturales y los naturales es un conjunto inductivo, M más 1 pertenece a los naturales. Luego, vamos a usar por la conmutatividad, 1 más M pertenece a los naturales. Ahí usé la conmutatividad, que M más 1 es lo mismo que 1 más M. Y si 1 más M pertenece a los naturales, es decir, que 1 pertenece al conjunto S que se llama sub M. Muy bien, entonces el S sub M cumple I1. Vamos a ponerlo rojo acá. S sub M cumple la I1 de definición de conjunto inductivo. Y ahora vamos a ver que cumple I2. Yo veo que cumple I2, el S sub M, quiere decir que el S sub M es un conjunto inductivo. Si es un conjunto inductivo, son todos los. Vale. Esto es como los shows musicales, me ven en pantalla gigante. Bien, volvió el sub. Vamos a limpiar un poquito acá. Bien, entonces decía, vamos a demostrar la propiedad I2 para el SM. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ver que cada vez que tengo un X en el SM, cumple que X más 1 está en el SM. Lo puedo hacer con N también, ¿eh? No tiene por qué ser X. Puedo decir acá cualquier letra. Entonces, sea N un elemento del SM. Luego, ¿qué se cumple? Que N más M pertenece a los naturales. ¿Eso por qué? Por la definición que está acá. Eso es lo que cumple el N. Si N está en SM, N más N es natural. Y yo quiero llegar a que el N más 1 es natural. Entonces, que el N más 1 también está en SM. Entonces, ¿qué hago? Voy a usar que N más M es natural. Vamos a hacer así. Vamos a poner acá un puntito y voy a decir cómo N es inductivo. De nuevo. N más M más 1 también pertenece a los naturales. Pero N más M más 1, vamos a ponerlo así, es igual a N más 1 más, y voy a poner el M ahí, en el rojo. ¿Qué usé ahí para la última igualdad? Usé conmutativa, asociativa y conmutativa de nuevo. ¿Sí? No importa cuántas veces uno puede decir, bueno, acá te pongo podés usar asociativa y conmutativa todas las veces que quieras, de ahí se puede llegar al otro. ¿Está bien eso? ¿Por qué lo escribí así? Para que se vea que este N más 1 es un número que sumado a M es natural. ¿Por qué este número es natural? Porque es lo mismo que este, que es natural. ¿Sí? Está acá.
n más m más 1 es igual a n más 1 más m y es natural. Ahora, n más 1 más m es natural, quiere decir que n más 1 ¿a qué conjunto pertenece? Al SM, porque sumado a m es natural. Luego, n más 1 pertenece a SM. Entonces, miremos este párrafo que tengo acá. Empecé con un n en SM y demostré que n más 1 es SM. Un n cualquiera de SM y demostramos que es n más 1 pertenece a SM. Entonces, ¿qué es lo que demostramos? Que el SM cumple la condición 2. ¿Vale? Cumple la 1 y la 2. Me quedé sin espacio, voy a hacer. Acá estaba en rojo. SM cumple la I2. Entonces, si a esto lo llamo 1, esto es 2A y 2B, uno más 2A más 2B implican que SM está contenido en los naturales y SM es inductivo. Si miro la diapositiva anterior, esta decía que si tengo un conjunto inductivo contenido